Buen día, aquí para ejemplificar un análisis factorial confirmatorio y sobre todo los retos que ésta va implicando. Por ejemplo, se va a estudiar esta estructura de tres dimensiones correlacionadas y acá tenemos los ítems que van correspondiendo a cada una de esas dimensiones. Es bueno ir teniendo una mirada descriptiva de los ítems dentro de cada una de sus dimensiones. Por ejemplo, acá en esta primera dimensión tenemos estos ítems y acá tenemos la distribución de frecuencias de los mismos. Y acá incluso uno puede ir visualizando cierta, digamos, armonía en la distribución de frecuencias. Es cierto, el ideal sería pues una distribución normal, más o menos así en cada uno de estos ítems, pero también se valen pues ahí o puede pasar de estas asimetrías, ¿verdad? O sea, no necesariamente como acá en la primera, pues va a tener una distribución tal cual simétrica. Puede haber acá asimetrías, por ejemplo acá en esta segunda distribución, pero se debe de notar ahí esa armonía. Bien, y eso es lo usual. Raro sería de que no se visualice algo como eso. En este caso quizás no se nota. Bueno, se nota una tendencia porque aquí son pocos casos, pero digamos igual sirve para visualizar. Ahora, el análisis factorial confirmatorio parte, su materia prima es la matriz de correlaciones. Así que esta es la matriz de correlaciones de todos los ítems ahí entre ellos, en donde cada cuadrilátero hace referencia a las correlaciones entre ítems de la misma dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera dimensión, los ítems de 1 al 6 sin el 5, y aquí también están esos mismos ítems. Entonces se espera de que la relación entre los ítems de una misma dimensión correlacionen más que los ítems pues, de esta dimensión con los de la segunda dimensión. Ahí se nota una menor correlación. Ahora, estas son dos dimensiones que correlacionan positivamente y se nota eso. Y bueno, acá sí se ve cierta armonía. Aquí no. Y aquí incluso visualmente ya me estoy dando cuenta pues que hay un problema con el ítem 13 y el ítem 14. Que hacia el ojo nomás, si no los voy considerando, ahí el 13 y el 14 ya queda una estructura más clara, ¿verdad? Bien, pero eso, bueno, nos damos cuenta descriptivamente, pero vamos a ver que, bueno, esto en sí tiene que, la decisión de ir retirando los ítems viene de dos lados. El tradicionalmente es por la parte estadística del análisis factorial confirmatorio, pero aquí también lo que recomendamos mucho es no desprendernos de esa parte analítica del contenido, en donde también pues vamos revisando y leyendo los ítems, argumentando del por qué los vamos a ir retirando. Bueno, aquí también tenemos los elementos de una tercera dimensión que correlaciona negativamente con las otras. Por ejemplo aquí, ¿no? O sea, agotamiento y cinismo suenan a aspectos negativos y acá eficacia profesional es algo positivo. Los ítems también están en esa misma dirección y es por eso de que los ítems de este instrumento correlacionan negativamente de esta dimensión correlacionan negativamente con los de la otra dimensión. Bien, pero en la mayoría de casos ustedes van a tener algo como esto, ¿verdad? Ahora, aquí analizando nomás, me doy cuenta que el 3 y el 14 no van funcionando, pero ¿qué hubiera pasado si yo empiezo a hacer aquí con el software? Bien, entonces nosotros vamos ejecutando, cargamos la base de datos, probamos el modelo original con todos los ítems y visualizamos. Y ahí vamos a ver que aquí están los índices de ajuste, pero que todavía pues no logramos el ajuste, ¿verdad? No logramos, aquí el CFI no cumple, tiene que ser mayor a 0.90, el RMC menor de 0.080, entonces no está cumpliendo. Y aquí es donde nosotros pues vamos haciendo lectura de los aspectos estadísticos. De por sí acá, con los índices con la lectura de los índices de modificación, me doy cuenta algo que no va funcionando bien con el ítem 14. O también acá, revisando las cargas factoriales, esto digamos no es el modelo final porque todavía no ajusta, pero nos va dando ciertas ideas. O acá el ítem 13 que vemos pues que tiene una carga muy pequeña, ¿no? Y eso nos hace remirar los ítems. Y ahí es donde pues confirmamos eso, ¿no? Algo raro pasa con el ítem 13 y el 14. Pequeño paréntesis, ¿cuál es el problema con estos ítems?
quiero simplemente hacer mi trabajo y no ser molestado. Esto todo mundo, ¿no? Todo el mundo va a decir que sí. Entonces, tengamos o no tengamos burnout, vamos a decir simplemente queremos no ser molestados. Entonces, no funciona este ítem. Y este otro también. Me he vuelto más cínico respecto a la utilidad de mi trabajo. Y es que la palabra de esto que viene en el inglés no tiene la misma carga, fuerza que en el idioma español o particularmente latinoamericano. Así que esta palabra no va funcionando. Y eso que muchos instrumentos se han traducido con esta misma palabra. Bien, entonces jala demasiada deseabilidad social. Bueno, entonces, viendo eso, y bueno, el análisis es un poco, va más por partes, pero aquí a modo de bosquejo lo estamos haciendo más rápido. Así que luego de haber eliminado esos dos ítems, uno sigue viendo ahí sus resultados. Vemos pues que bueno, el RMCA ya entró en esto que queremos, menor de 0,80, el SRMR también ya entró, pero esto todavía falta. Entonces seguimos revisando y nos damos cuenta que necesitábamos covariar por ahí algunos ítems, y con eso a ver qué pasa luego de haber covariado los ítems 11 y 12. Todavía falta acá en el CFI, pero si covariamos también el 1 y el 2, entonces ahí ya vemos de que el CFI pues ya entró en esa banda, ¿no? De ser mayor a 0.90. Nosotros esperaríamos quizás algo mejor en el CFI, pero bueno, como les comentaba, esto es un bosquejo, es una demostración. Sobre todo, y lo que quiero apuntar, es las distintas etapas del análisis. Esto, por ejemplo, de ejecutar tal cual el modelo propuesto por los autores, las evidencias previas, vamos a llamarlo el primer análisis. Esto yo llamo el primer análisis. Seguramente en lo que conversamos, en un contexto de asesoría, te voy a decir, una primera etapa es el primer análisis, y luego, según eso, vamos a ver si es necesario hacer una reespecificación. A veces puede ser una reespecificación sencilla, que bueno, yo hice hasta aquí, vi el índice de modificación, vi la coherencia, retiramos un ítem, se arregló todo y listo, acá termina. Ya tenemos buen ajuste. Pero van a haber veces como esta de acá en donde necesitamos elaborar más, revisar más, y se vuelve esto más complejo, ¿no? Y por ejemplo acá, ¿no? Estadísticamente todo mejoró permitiendo esta covarianza de errores. Pero, por ejemplo, acá el 11 y el 12 no pasa solo por eso, ¿no? Hay que revisar el contenido ahí de los ítems, hay que argumentar del por qué tendría sentido esa covarianza de errores, o si no, pues habría que retirar alguno de ellos. Entonces, eso se reflexiona más. Eso es algo que podríamos llamar el segundo análisis. Una segunda etapa. Y hay veces también en las que, a pesar de las modificaciones, pues no llegamos a un índice de ajuste. Y o de pronto también, acá obtuve un ajuste con estas tres dimensiones, pero las correlaciones entre las dimensiones son demasiado grandes, 0.95 para arriba, ¿no? Entonces, ¿son tres dimensiones correlacionadas o es una sola? Entonces, ahí es donde, si pasa algo como eso, por eso hay que revisar también la correlación entre factores, o de pronto que aquí no ajuste a pesar de todas las modificaciones que hacemos, entonces ya pasamos a pensar en hacer un análisis factorial exploratorio para ver pues si había otra estructura que mejor explique ahí la matriz de correlación de los ítems, y eso ya va a formar otro análisis. Entonces, por eso es de que a veces nos preguntan, Ronald, ¿y cuánto tiempo toma esto? Ronald, ¿hasta cuánto es? ¿Cuánto es el esfuerzo que hay que hacer, no? Pero no, eso tenemos todavía que esperar a ver qué resulta. Por eso es importante esa primera etapa, el primer análisis, y bueno, dependiendo los datos, cómo fue aplicado, si los ítems están claros o no están claros, requeriremos pues otras siguientes etapas. Con mucha suerte a la primera, pero si no, bueno, requeriremos lo demás. Muy bien, bueno, entonces eso solamente para ejemplificar las distintas etapas que podrían ir viniendo en un análisis factorial confirmatorio, y lo retante que puede ir siendo
llegar a un resultado. No es como una correlación en donde correlacionamos y cuál es ese valor de correlación y ya. No, acá tenemos que trabajar hasta lograr un buen ajuste, pero un ajuste que coherente y justificado también en la revisión de de los ítems. Y como comentaba, un buen punto de partida se va viendo a través de esto. Muy bien, bueno, gracias. Saludos.